Desde tiempos antiguos, las matemáticas han servido para explicar lo complejo, y eso hace a los ojos de muchas personas detestar esta materia. Cosas como el área bajo la curva en una integral, presión sobre un recipiente cerrado, pérdida de calor, pérdida de energía, transferencia, hace que revuelva a muchísimas personas, y sin embargo, no se toman el tiempo de analizar que las matemáticas lo explican todo en el universo. Y si no lo hacen actualmente, lo harán en un futuro. Durante años se ha vivido una increíble rivalidad entre las personas que estudian las ciencias exactas y las personas que estudian la parte social y el comportamiento, más filosóficamente y psicológicamente hablando, declarando estos que cosas como la lógica, la intuición, las emociones e incluso el albedrío humano no puede ser explicado por algo que no se basa en esto, como las ciencias exactas, en este caso las matemáticas. Pero, ¿y si te contara que sí? Hace varios años era algo fuera de serie pensar que algo como el azar, por ejemplo, podría ser explicado con las matemáticas, llevándolo a un ejemplo muy burdo como lanzar una moneda, diciendo que tienes un 50% de probabilidades de que salga una cara o salga la otra. Pero ¿realmente esto es así? Si tú conocieras su velocidad angular, la cantidad de energía con la que fue arrojada, el peso y la presión ejercida sobre ella, podríamos determinar e incluso anticipar de qué manera caerá, y de qué manera caerá después de que la vuelvas a arrojar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y de hecho, esta máquina ya existe. Su creador fue a mera prueba y error, enlistando de manera detallada cómo caerá la moneda, con un 99,9% de precisión. Y es ahí donde entra el concepto de probabilidad, del cual hablaremos en otro video. Sin embargo, quizá medir el azar en una moneda no es tan complejo si lo piensas, pues tan solo necesitarías de unas cuantas variables para determinar su trayectoria exacta y anticiparla. Pero, ¿cómo llevarla a una emoción? Una emoción que desde el punto de la psicología y la filosofía jamás podría ser explicado por esto. Pero, ¿qué tal si sí? Les presento la ecuación matemática de la felicidad. Luce complicada, por supuesto, y de hecho esta es la versión reducida. Esta es la verdadera ecuación de la felicidad, que podríamos llamarla la ecuación de la felicidad momentánea. Más adelante les contaré por qué. Por supuesto luce compleja, pero en realidad el concepto que nos trata de decir es más simple de lo que parece. Dicho estudio, publicado en PNAS, determina que la ecuación es capaz de predecir la felicidad momentánea de un individuo, es decir, predecir la felicidad que tendremos en un determinado momento. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, para un estudio de esta magnitud es requerido una gran cantidad de datos. Para empezar, determinaron la ecuación haciendo pruebas a un grupo de 26 personas, a las cuales les realizaron varias resonancias cerebrales. Los investigadores analizaron a estas 26 personas realizando tareas en pruebas repetitivas, que consistían en recompensas económicas y también pérdidas, además de que comunicaran constantemente su nivel de felicidad. Una vez que se obtuvo esta ecuación, se puso a prueba en una aplicación llamada The Great Brain Experiment. La aplicación consiste en 4 juegos, que miden una determinada parte del cerebro, y esta está diseñada para enseñarle a los jugadores acerca de cómo funciona el cerebro, y a cómo responder una simple pregunta: ¿qué me hace feliz? Aunque The Great Brain Experiment fue usado para esta evaluación, también sirvió para otro estudio bastante interesante. Les dejo el link en la descripción. Y para los que quieran bajar esta aplicación, aún está disponible en iOS y Android, solo que en iOS por debajo de iOS 6. Así que es mejor probarlo en Android. Ahora que tenemos aquí la ecuación de la felicidad, ¿cómo explicarla en pocas palabras? En primer lugar tenemos que la felicidad depende de decisiones seguras, que son ciertas recompensas. Después la sumatoria de las expectativas asociadas a decisiones riesgosas, que este sería el valor esperado a las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y si los resultados de las elecciones arriesgadas eran mejores o peores de lo esperado. A esta variable final se le conoce como el error de predicción recompensa, que es la diferencia entre el resultado experimentado y la expectativa. La ecuación se basa en la sumatoria de ciertas recompensas, las expectativas que nosotros tenemos y el error de predicción en nuestro valor esperado. La ecuación hace un buen trabajo explicando la felicidad, pues hay una relación sorprendentemente consistente entre la satisfacción, las expectativas y la felicidad. Las expectativas también afectan a la felicidad incluso antes de aprender el resultado de una decisión. Si tienes planes para reunirte con un amigo en tu restaurante favorito, esas expectativas positivas pueden aumentar la felicidad tan pronto como tú realices el plan.
y a la vez también pueden empeorar si las expectativas fueron menores a lo que tú esperabas. La nueva ecuación captura estos diferentes efectos de las expectativas y permite predecir la felicidad sobre la base de los efectos combinados de muchos acontecimientos del pasado. A pesar de que la fórmula es buena para indicar esto, no indica cómo ser feliz, pero sí plantea una herramienta interesante para estudiar la felicidad y los trastornos emocionales a escala masiva. Sin embargo, el querer manipular algo tan complejo como la felicidad aún es parte de la ciencia ficción. Por ejemplo, el estudio del espejo de la felicidad. Este espejo tiene dos caras, aunque una de ellas no es fiel al reflejo de la realidad. Es una imagen transformada mediante un programa informático, que de hecho consigue un logro bastante importante, y es una gran terapia para personas que están deprimidas, según el estudio, pues en este espejo se muestra una imagen distorsionada de ti feliz o de ti sonriendo. Lo definen como una herramienta de realidad virtual para controlar las emociones artificialmente, pues hasta ahora la realidad virtual trata solamente de las cosas físicas para reproducir en el mundo físico, pero también hay un mundo mental, ¿no? Por lo tanto, si analizamos bien las emociones como la tristeza o la alegría, entonces podemos añadir una dimensión emocional a la realidad virtual. Así que para esto básicamente se trata este experimento, una forma de manipular tus propias emociones. Pero llevarlo a una parte matemática, esto ya es otra historia. Así que ahí lo tienes. Este es el primer paso para cuantificar qué tan feliz eres. Si esto se logra en estos tiempos, ¿qué lograremos en 100 años? Así que muchas gracias por ver el video. Nos vemos la siguiente semana en Curiosity.